Bueno, Mili, vamos a empezar con los problemas que son para calcular volumen y superficie. Lo primero que tenemos que distinguir es que cuando estamos hablando de una figura es un elemento plano, como un triángulo dibujado en un pizarrón, un cuadrado, un círculo, no importa. La cuestión es que es un elemento plano, de los cuales podemos calcular dos cosas. Una es el perímetro, es decir, lo que se recorre, ¿sí?, yendo por el borde de la figura. Esto se calcula sumando todos los lados, ¿sí?, midiendo lo que es el perímetro de la figura, peri, alrededor. O si no, podemos calcular la superficie. En cambio, para calcular el volumen estamos hablando de una figura que es tridimensional, ¿sí?, como el cilindro, por ejemplo, del aljibe de uno de los problemas. ¿Sí? Puede ser el contenido de un vaso, puede ser el contenido de una caja, ¿sí? ¿Qué volumen puede contener una caja? Entonces, vamos a pensar por un momento en lo que significa calcular esto. Cada figura y cada cuerpo va a tener una fórmula que nos tenemos que aprender para poder calcular perímetro, superficie o volumen. ¿Sí? Entonces acá tenemos figuras, mira qué hermosa letra, y acá tenemos cuerpos. ¿Sí? En las figuras, por ejemplo, tomemos el círculo. Para calcular yo la superficie de un círculo tengo la fórmula pi por radio al cuadrado. Recordando que el radio es la mitad del diámetro. Y el diámetro es toda la línea completa que va de un punto del círculo al punto más alejado del mismo círculo. O sea, en gaucho, la mitad. ¿Sí? Todo esto es el diámetro y la mitad es el radio. Para calcular entonces, por ejemplo, la superficie de un cuadrado, entonces supongamos que el radio está expresado en metros. ¿Sí? El resultado va a ser siempre metros al cuadrado. No importa cuál sea la superficie, por ejemplo, la superficie de un cuadrado se va a expresar en base por altura. Base por altura. Entonces supongamos que la base son 2 metros y la altura son 3 metros. Nos queda 2 por 3, 6. Y metro por metro, metro al cuadrado. En cambio, en el cuerpo ya tenemos que hacer la superficie de la base por la altura. Entonces, en el caso del aljibe, nosotros tenemos que hacer la superficie de esa base, que evidentemente va a ser un círculo. Entonces hacemos pi por radio al cuadrado por la altura, y nos tiene que dar, en el caso de este problema, 12 mililitros cúbicos, presumiblemente. Cada cuerpo tiene la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos que calcular una pirámide que tiene la base cuadrada, como las pirámides de Gaza, hacemos la superficie de ese cuadrado por la altura de la pirámide. Entonces es siempre la superficie de la base por la altura. Altura que no se escribe con H, pero se expresa con una H. Entonces, en lo que es el problema de la prueba, si lo veamos, es complicado porque vos tenés la fórmula para lo que es, a ver, vamos a verlo solo. Vos tenés el aljibe, que sabemos que va a ser como un cilindro, hermoso cilindro, ¿sí? Entonces queremos hacer la base por la altura. La base es un círculo, entonces tenemos que hacer pi por radio cuadrado, y después a todo eso lo vamos a multiplicar por la altura del cilindro. Y sabemos que todo eso nos tiene que dar 12 mililitros, presumiblemente cúbicos.
Y lo que te dice el problema es que vos tenés que elegir a conveniencia los dos valores, porque pi es 3,14 aproximadamente, es siempre eso. Entonces tenés que elegir r y h de tal manera que multiplicados por pi te den 12. Entonces es como complicado. Yo lo que haría es, a r le das 1, valor 1, radio 1. A la 2 igual te va a dar 1. Entonces acá te queda pi por 1 te va a dar pi. Entonces pi por h es igual a 12. Y vamos a dejar h acá y vamos a pasar a pi, que si acá está multiplicando va a pasar dividiendo y me queda 12 dividido pi igual h. Entonces más o menos 12 dividido y más o menos pi es 3.14 igual 3,82. Entonces vos venís acá, volvés y decís la altura es igual 3,82, de tal manera que pi por 1 a la 2 por 3,82 nos va a dar los 12 mililitros que nos pide el problema.